Buenos días, niños. Espero que se encuentren muy bien en sus casitas, descansando y a la vez trabajando, recuerden. Para la clase de hoy tenemos como objetivo poder comprender y aplicar el uso de la UV. ¿Ya? Para ello vamos a trabajar con un PowerPoint y luego vamos a trabajar en la guía que se adjunta en la plataforma. ¿Ya? Lo primero entonces nos vamos al PowerPoint para comenzar. ¿Ya? Como yo les mencionaba, entonces esta semana estaba enfocada al uso de la UV. Pero para poder introducirnos al trabajo del día de hoy vamos a retroalimentar algo que ya habíamos conversado en la clase pasada. ¿Ya? ¿Se acuerdan que yo les hablé de unas palabras que se pronunciaban igual pero se escribían diferentes y les di el ejemplo con la palabra vaca, que cuando nos referíamos al animal rumiante escribíamos con V, pero cuando nos referíamos a la vaca del portaequipaje escribíamos con B? Yo les traje un nuevo ejemplo para estas palabras. ¿Ya? Miren este paisaje, es muy bello. Cuando yo me refiero a que el paisaje es bello, yo escribo con B. Pero si yo observo esta imagen, la persona está mostrando los vellos de su brazo. ¿Ya? En este caso, estos vellos se escriben con V. ¿Ya? Aquí tenemos otro ejemplo entonces de palabras homófonas. Se escuchan y se pronuncian de igual manera, pero a la hora de escribir y de ver sus significados son totalmente opuestos, ¿ya? Son distintos. A raíz de esto, nosotros comenzamos a trabajar lo que son las reglas ortográficas, ¿ya? Para poder saber y distinguir cuándo utilizamos la B y cuándo utilizamos la V. La primera regla que vamos a trabajar tiene relación con una que habíamos trabajado la clase pasada. ¿Ya? Yo le saqué una foto a una diapositiva de la presentación anterior, donde hablaba de que todos los verbos que terminaban en vir y huir, así como todas sus formas conjugadas, se escribían con B, pero existía una excepción con tres verbos, con el verbo hervir, vivir y servir, y todas sus conjugaciones, ¿cierto? Eh, Estas excepciones son las que vamos a trabajar esta clase. ¿Ya? Los verbos, entonces, hervir, servir y vivir se escriben con V y todas sus familias de palabras igual, ¿ya? Y su conjugación, que no se les olvide. Continuamos. ¿Cuándo utilizamos también V? En las formas conjugadas de los verbos que en infinitivo no tienen ni V ni V. Por ejemplo, si yo escribo la palabra andar, el verbo andar no tiene ni V ni V al escribirlo. Pero si yo lo conjugo y yo digo anduvimos, sí tiene en este caso V, ¿ya? Porque está aplicando a esta regla ortográfica. Otros ejemplos pueden ser con el verbo estar, estuvieron, el verbo tener, tuviese, ¿ya? Existen excepciones a esta regla, ¿ya? Que son aquellas, las terminaciones del pretérito imperfecto del indicativo. Aba, abas, ábamos, abais y aban. ¿Ya? Estas son excepciones entonces a esta regla ortográfica. Continuamos. Utilizamos la V después de las letras B, D y N. Por ejemplo, obvio, subversivo, adverbio, adversario, convivir, invento. ¿Ya? También utilizamos la V en las palabras que comienzan con clav, div y salvo. Por ejemplo, diversión, salvaje, clav. ¿Ya? También existen excepciones a esta regla. En la palabra dibujo, dibranquial, dibásico. ¿Ya? Las palabras que comienzan con Eva, Eve, Evo y Evi también se escriben con V. Por ejemplo, evaporar, evocar, evento, evitar. ¿Qué excepciones encontramos en esta regla? La palabra ebanista, ébano, ebonita. También utilizamos la V en las palabras que empiezan con nav, nov y pav. Por ejemplo, navaja, pavo, novela. ¿Qué excepciones encontramos? Nabo, noble,
pabellón, pábulo. Utilizamos V también en las palabras que empiezan por vice y villa, como por ejemplo, vicerrector y villancico. ¿Qué excepciones encontramos a esta regla? La palabra bíceps, bicentenario, bicéfalo y billar. Utilizamos V después de las sílabas ol, tra, pre, pri y pro. Por ejemplo, previsto, privado, inolvidable, provecho y depravado. ¿Qué excepciones encontramos? La palabra probabilidad, problema, prebenda, probable y probar. Utilizamos la V también en las palabras que terminan en aba, ave y abo. Por ejemplo, clave, bravo, octava. Y encontramos excepciones en baba, aba, andaba, árabe, árabe, jarabe, cabo, lavabo, nabo, menoscabo, rabo y la terminación aba del pretérito imperfecto de los indicativos de los verbos acabados en ar. ¿Ya? Estas serían las excepciones entonces. Utilizamos también la V, chicos, en las palabras terminadas en eva, eve, evo, iva, ivo. Por ejemplo, nuevo, masiva, nueva, leve, activo. Pero para estas reglas encontramos varias excepciones, ¿ya? Por ejemplo, en la palabra placebo, recebo, mancebo, cebo, criba, prueba, jiba, arribo, ceba, estribo y recibo. ¿Ya? Estas serían las excepciones entonces a esta regla. Continuamos. Las palabras terminadas en vira, viro, íbora, íboro se escriben con V. Por ejemplo, omnívoro, triunviro, elvira, herbívora. ¿Qué excepciones encontramos? Víbora. Víbora se escribe con V. Ahora vamos a poner manos a la obra, niños, y vamos a trabajar entonces en la guía aplicando lo que yo acabo de explicar. Todo esto, como ustedes ya saben, se encuentra en la primera parte de la guía igual, ¿ya? Vamos a ver, miren acá, dice, guía número 8, ya vamos en la octava guía desde que comenzó esta pandemia. ¿Ya? En la guía número 8, comenzamos a bajar aquí, y vamos a ver entonces el uso de la V. Me interesa que lean y todo lo que ustedes consideren relevante, chicos, destaquen, ocupen el destacador, ¿ya? Ocupen el lápiz para subrayar. Lo más importante siempre hay que destacarlo, que nos permita también comprender mejor. ¿Ya? En esta primera parte entonces tenemos todas las reglas que yo les acabo de mencionar con sus respectivos ejemplos y excepciones, ¿ya? Obviamente llevan más ejemplos que los que yo les mencioné. Luego viene la parte donde nosotros ponemos en práctica lo que estamos trabajando. ¿Ya? Vamos a ejercitar primero trabajando una lectura que se llama El placer de servir. Esta lectura la encontré muy linda. ¿Ya? Espero que a ustedes sea de su agrado, nos invita a reflexionar en varias cosas. ¿Ya? Una vez que ustedes desarrollen la lectura van a responder 3 preguntas que aquí aparecen. ¿Ya? En el ítem 3, ustedes van a trabajar con una sopa de letras. Van a buscar 10 palabras que pertenecen a la familia del verbo servir. ¿Ya? Y estas palabras las van a escribir en este recuadro. Luego van a escribir palabras de la familia de los infinitivos vivir y hervir, y van a escribir oraciones con cada palabra. Por ejemplo, en el caso de vivir, podríamos colocar la palabra vivo. Yo vivo en Constitución. ¿Ya? La palabra, en el caso del verbo hervir, podríamos decir hervidor. Mi mamá compró un nuevo hervidor.
Luego van a completar los espacios con una palabra de la familia vivir. Aquí aparecen 4 oraciones y en estas 4 oraciones ustedes van a tener que buscar palabras de la familia del verbo vivir, de acuerdo al sentido que tiene esta oración, y van a ir completando. Lo mismo van a hacer en la siguiente oración, donde dice que tienen que completar estos espacios, pero en este caso con un nuevo verbo, con el verbo hervir. Y por último, en este ítem, ya en el 7, van a trabajar con el verbo servir, ¿ya? Una vez que ustedes hayan hecho esto, van a completar el recuadro que dice lo esencial, las palabras vivir, servir y hervir, y sus familias de palabras se escriben con, está súper fácil esa, ¿verdad? Y luego viene el ítem 8, donde van a tener que leer las palabras y subrayar las letras que están antes de la V. No se confundan. No vayan a subrayar la V, tienen que subrayar las que están antes de la V, ¿ya? Posterior a ello van a escribir palabras que tengan las siguientes combinaciones: ND o NV en este caso, ¿cierto? DV, OL y BV, ¿ya? Van a buscar palabras entonces que tengan estas combinaciones y van a escribir ahí. Puedes buscarla en la misma lectura o no, en cualquier libro, ¿ya? Después dice, observa las palabras anteriores y completa los espacios de la regla. Lo esencial. Se usa después de las consonantes y continuamos. En el ítem 11 dice, forma palabras anteponiendo las sílabas de recuadro al término correspondiente. Escribe una oración con cada una. Consulta el significado en el diccionario. ¿Ya? Por ejemplo, adverbio. ¿Ya? Yo uno entonces la palabra adverbio con ad y formo la palabra nueva que sería adverbio. Si yo la busco en el diccionario, adverbio es una palabra que acompaña al verbo. ¿Ya? Entonces podría escribir una oración que diga, el adverbio es una palabra que acompaña al verbo. ¿Ya? Ahí tenemos un ejemplo. Continuamos. Después dice, escribe la letra que falta en la siguiente oración. Acá ustedes van a leer las oraciones y van a tener que escribir si es B o V según corresponda. Después dice, lee las oraciones y observa las palabras destacadas. Aquí hay varias oraciones y tienen varias palabras destacadas como leve, esclava, activa, longeva, deportiva, octava. ¿Ya? Y después de que leen estas palabras y se fijan muy bien en las que están destacadas, van a decir qué función gramatical desempeñan en la oración. Si son un sustantivo, un adjetivo, un verbo o un adverbio. Aquí están definidas cada una de estas funciones gramaticales, ¿ya? ¿Qué es el sustantivo? ¿Qué es el adjetivo? ¿Qué es el verbo? ¿Qué es el adverbio? Si yo considero que, por ejemplo, la palabra octava, yo considero que es un sustantivo, le marco un sustantivo. Si yo considero que es un adjetivo, marco adjetivo. Si considero que es un verbo, marco verbo. Si considero que es un adverbio, marco el adverbio. Pero puede que al observar todas las palabras ustedes se den cuenta que hay que marcar todos los recuadros o hay que marcar solo uno. Es importante entonces que observen muy bien la función gramatical de cada una de ellas. ¿Qué les recomiendo yo? En una hojita aparte, en el cuaderno o al reverso de esta hoja, en un ladito, anoten las palabras y al ladito coloquen qué es, qué función gramatical cumple. Si es un sustantivo, si es un adjetivo, si es un verbo, si es un adverbio. Y una vez que tengan claro eso, después marcar los tipos. Sería una forma más ordenada de poder desarrollar este ejercicio. ¿Ya? Luego van a completar las palabras del recuadro teniendo en cuenta las definiciones que aparecen, ¿ya? Y van a definir o van a colocar la palabra a la cual se refiere. Por ejemplo, persona que emociona con facilidad. Una persona que emociona con facilidad es una persona emotiva. Esa sería la palabra que va ahí. Entonces, eso tienen que hacer ustedes con las siguientes oraciones, ¿ya? Con las siguientes definiciones. Después dice, ¿qué diferencias notas en las palabras destacadas de la siguiente oración? La joven escandinava se preparaba para servir. Yo me doy cuenta inmediatamente cuál es la diferencia. Una se escribe con V y la otra se escribe con B, ¿verdad? Entonces después dice, explica el uso de B y V en ambas palabras.
Ustedes van a tener que ver a qué regla se apega cada una de ellas y luego van a tener que escribirlo ahí, ¿ya? Después dice, lo esencial se escribe con V, los adjetivos terminados en, y ahí ustedes tienen que completar la oración. En el ítem 16 dice, explica el uso de V en las palabras destacadas de las siguientes oraciones. No olvides invitar a tus nuevas amigas escandinavas al recital del próximo invierno. Todas estas palabras destacadas, entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a buscar en las primeras páginas de la guía o al principio de este video las reglas que podrían aplicar a cada una de estas palabras que utilizan V. Lo mismo van a hacer con las siguientes dos oraciones que aparecen en la guía, ¿ya? Después, en el último ítem, que es el 17, van a completar el cuadro con los usos de V estudiados. Escribimos con V después de las consonantes, que ahí anota las consonantes que se escribe después. Si ustedes se dan cuenta, esto lo podemos responder observando todos los ejercicios que hicimos en la guía. Se escribe con V, los adjetivos terminados en también están en la guía en ejercicios anteriores. En los verbos, recuerden que fue la tercera diapositiva que les mostré el día de hoy, que hablaba acerca de la conjugación de algunos verbos para el uso de V, y existían 3 excepciones, y esas excepciones son nuestra primera regla del uso de V. Son 3 verbos, recuérdenlos. También están trabajados en la guía. ¿Ya? Y esa sería nuestra guía de esta semana, chicos. ¿Ya? Ese sería el trabajo que yo espero que ustedes logren desarrollar durante esta semana, sería nuestra clase. Espero buscar mayores instancias para poder retroalimentarnos un poco. Sabemos que es complejo el trabajo que estamos llevando en estos momentos, tanto para ustedes como para nosotros, ¿ya? Todos estamos tratando de hacer lo mejor posible. Lo importante acá es que ustedes día a día logren adquirir un poco más de conocimiento, ¿ya? Espero que se encuentren súper, súper bien y les mando un fuerte abrazo virtual a cada uno de ustedes. Cuídense, no salgan de casa y nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien. Chao.